Óigame, ya nos preparamos para nuestro próximo invitado, que también viene, ya usted sabe, viene virado también. Viene a darnos una palabra buena en esta mañana. Siga ahí conectado, comparte esta transmisión. Con nosotros el pastor Yamil Ledesma, listo para nosotros continuar recibiendo. Esto es uno detrás y uno puesto. Ahí está, como los paños de Marlo, algo quitado y otro puesto. Mire, poderoso lo que Dios está haciendo. Les adelanto, luego del pastor Yamil Ledesma, viene por ahí con una invitada que se une con nosotros. Viene la querida amiga y adoradora Omaira Martínez para hablarnos sobre el pastor y la adoración. Usted no se puede perder esto. Wow, los viernes no serán igual. Pastor Yamil Ledesma, ¿cómo está? Un abrazo, estimado amigo, un abrazo para ti, para todos mis compañeros y compañeras en el Ministerio Pastoral y toda la audiencia de Tertulé. Muy contento de hacer contacto contigo esta mañana. Te envío un abrazo fuerte a la distancia y estoy muy deseoso de continuar este proceso, caminar por el sendero de la sanidad integral en el Ministerio Pastoral. Estoy disfrutando al máximo esta etapa, sobre todo en este momento que hemos señalado que es un tiempo muy importante para la historia de la humanidad. Y nosotros queremos aportar en el muro de la restauración, en el muro de la sanidad integral para nuestro mundo. Queremos colocar nuestro ladrillito, pero ¿cómo puedo restaurar si no he sido restaurado? ¿Y cómo puedo sanar si no he sido sanado? Así que queremos trabajar intensamente con nuestro aliado, el Espíritu Santo, para convertirnos en agentes de sanidad y de restauración. Y hoy vamos a continuar ese sendero. Adelante, pastor. Estamos deseosos de escuchar esta reconstrucción de Dios que empieza, mira, por las raíces, tronco, rama y fruto. Ahí está. En ese orden, raíz, tronco, ramas y fruto. Para el día de hoy voy a estar utilizando Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo número 11. Esta es una palabra, o esto es un acontecimiento que hemos escuchado ya en otras ocasiones sobre la tentación que Jesús vivió en el desierto y se describe de la siguiente manera. Mateo capítulo 4 del verso 1 al verso 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si tú dices quién eres, si tú eres hijo de Dios, háblale a estas piedras y que se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. Entonces el adversario le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tú no tropieces en la piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el adversario le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús hace aproximadamente unas 3 semanas, el periódico The Guardian le hizo una entrevista a Nicholas Kristaski. Él es un profesor de Yale, es epidemiólogo y es un sociólogo simultáneamente, un hombre muy destacado en el campo de la sociología y las ciencias que trabajan las epidemias y las infecciones. También es autor de una gran cantidad de libros sobre este tema particular. Y le hicieron una pregunta como especialista: ¿qué se supone que suceda ahora después de una pandemia tan intensa y significativa como esta con el comportamiento de los seres humanos que la vivieron? Y esta es una pregunta muy importante, así que todos los oídos estaban muy pendientes a la contestación de un hombre tan destacado como Nicolás, el doctor Nicolás Kristaski. Él dice: voy a utilizar los años 20, la década de los 20, que se les reconoce como los felices 20 o también como los locos 20. Mira qué adjetivo más interesante. Y él dice: después de salir de la Primera Guerra Mundial y una gran cantidad de eventos críticos y de mucha tensión,
Se esperaba que la humanidad se comportara de manera un poco más eficiente, mesurada, prudente, equilibrada, balanceada, que se condujera, ¿verdad?, con mucha ética. Sin embargo, este periodo, en ese momento, se manifiesta un comportamiento bien interesante y dice 3 cosas esenciales han sucedido en la humanidad cuando ha atravesado la Tierra por una pandemia particularmente. Número 1, la gente intenta en un periodo corto tratar de hacer todo lo que no pudo hacer en el periodo de cuarentena. El doctor Nicolás lo que está diciendo es que después de la pandemia, la gente puede intentar salir a socializar de manera intensiva, pero sin regulaciones. Ese deseo de conectar, ese deseo de hacer alianzas, ese deseo de hacer transacciones, pero sin los módulos de preocupación que son necesarios para poder detectar a tiempo la peligrosidad de nuestras decisiones. Es lo que está diciendo en esencia es que después de las pandemias, los sociólogos que han estudiado los eventos pandémicos y los eventos de guerra, él dice, la gente no toma muy en consideración que las decisiones desatan resultados y la gente quiere volver otra vez a su normalidad, pero lo quiere hacer en un periodo de tiempo y no mide las consecuencias de sus decisiones. Lo segundo que él menciona es la hipersexualidad o la sexualidad desenfrenada. Él dice, los años 20 fue un tiempo convulso, donde una gran cantidad de problemas se generaron en cuanto a la salud se refiere, porque la gente comienza de manera desenfrenada a tratar de alimentar todos esos apetitos que se mantuvieron presos durante la pandemia y va a intentar buscar otra vez ese placer, ese deseo, sin medir las consecuencias. Y eso es muy peligroso, sobre todo para nuestra generación, que está muy acostumbrada a hacerlo todo a través de remedios ligeros y procedimientos cortos. Y lo tercero es la religiosidad. Él dice, mientras está la pandemia, la gente tiene sus módulos religiosos o espirituales bien en alto, porque la gente está preocupada, la gente da que Dios esté en todas las áreas de su vida, da gracias a Dios por todo, pero tan pronto sale del proceso de peligrosidad, la gente apaga los módulos espirituales y como para mucha gente Dios es algo o es alguien que se interpone para que ellos puedan alcanzar las cosas que ellos anhelan en el corazón y en la mente. En pocas palabras, Dios es bueno para mucha gente para resolver problemas, pero no es bueno para cambiar el carácter, cambiar la conducta, corregir los problemas que la gente está atravesando, sobre todo aquellos que tienen que ver con la parte moral de nuestra vida. Así que, en síntesis, el doctor Nicholas Kristaski en esta reflexión en el periódico The Guardians lo que está diciendo es, después de esta pandemia, puede ser que la gente que no haya entendido la gravedad de esta circunstancia ceda ante la tentación. Puede ser que la gente ceda ante la oportunidad que le va a ofrecer el mundo, donde se va a querer conectar sin inhibiciones, sin medir las consecuencias de sus decisiones, sin haber reflexionado en lo que acaba de suceder. También puede ser que le dé rienda suelta a la dermis, la epidermis, o sea, al placer, y la gente no piense bien que en la búsqueda del placer el fin justifica los medios para mucha gente. O sea, hay gente que está dispuesta a perder su integridad con tal de alcanzar el placer que creen que se merecen. Y lo tercero, la espiritualidad. Ya Dios no es la fuente, no es el centro, sino que Dios se va a combinar con una gran cantidad de alternativas y no va a ser la única alternativa, sino una entre todas las que la gente va a encontrar. ¿Cómo se traduce eso para un pastor? ¿Cómo podemos traducir eso, Jesús, para un hombre de corazón piadoso, una mujer de corazón piadoso, un pastor o una pastora que tiene que conducir a su grey en medio del proceso que estamos atravesando,
pero tiene que cuidar su mente y su corazón. ¿Por qué, pastor y pastora? Porque en la medida en que salimos de la pandemia, si tú y yo, amado ministro y ministra del Señor, no estamos enfocados, puede ser que tú y yo cedamos a la tentación. Y las noticias que estamos escuchando de los quiebres ministeriales, de los quiebres pastorales, las noticias devastadoras que estamos atendiendo como ministerio en la pastoral de pastores, que la pandemia les ha quebrado lo poco que quedaba del andamio, de la integridad, de la mesura, de la prudencia, del buen equilibrio, del buen juicio, te ha quebrado porque no tenía la resistencia adecuada para poder manejar el inside world, que es el que domina el outside world. O sea, mi mundo interior es el que mantiene bajo control mi mundo exterior. Cuando yo pierdo la comunión con el Todopoderoso y cuando yo no vivo en armonía con la voluntad del Señor, puede ser que yo ceda ante la tentación. Vamos a tejer esto que acabo de decir con la historia que leí en Mateo capítulo 4 del verso 1 al versículo 11. Jesús tiene un gran proyecto. Es el Salvador a comunicarle a la humanidad que Dios ha construido una puerta de retorno hacia la recuperación. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es la hermenéutica de Dios, es la palabra de Dios encarnada. Jesús es el mas yo os digo, que entre la Torá y entre ese proceso de sanación se encuentra Jesús para explicar de manera eficiente cómo es que Dios restaura, dónde Dios restaura, hasta dónde Dios restaura, qué es lo que Dios no restaura, por qué Dios restaura y quién es el que restaura. Así que Jesús entra a la escena de los mortales y con un trabajo tan impresionante como el que tiene, igual o parecido al que tú y yo tenemos, pastor y pastora, que tú y yo no somos Mesías, pero estamos llamados a comunicar las virtudes del Mesías. Lo primero que dice la escena es que Jesús está en el desierto en un momento donde se encuentra de manera intensiva trabajando, desarrollando y dando mantenimiento a la espiritualidad que a ti y a mí nos sostiene en medio de los eventos críticos. Y en ese momento, el versículo 1 dice que aparece el diablo, que el diablo no es aquí un nombre propio como Pedro, Marcos, Ricardo o Yamil, es un adjetivo. Así que el diablo no solamente es en este momento el vocero de la tentación, sino que también es una representación de todo lo que camina en contra de Dios, aparte de Dios o fuera de su supervisión. Mire, el diablo en Mateo 4 representa todo lo que no quiere vivir en armonía con Dios. Así que la tentación del adversario está compuesta de 3 escenas que nosotros vamos a compararlas con la observación del doctor Nicolás Christakis. Él está diciendo que la primera escena es donde en el verso 3 y 4 el tentador le dice: si tú eres quien dices ser, si tú eres el Hijo de Dios y tú tienes hambre en este momento y tú estás subordinado a una biología y nosotros creemos que Jesús es Dios, la imagen visible del Dios invisible, pero ha tomado esta hermosa decisión, es un acomodo razonable, es una manera extraordinaria de acercarse a nosotros en forma de Cristo, forma de Mesías, y tienes hambre y tienes unas necesidades esenciales que hay que cubrir. Si tú eres quien dices ser, háblale a las piedras y que se conviertan en pan. Yo no quiero que sea muy difícil, porque si Jesús puede caminar sobre las aguas, y si Jesús puede sanar a un paralítico, y si Jesús puede hablarle al viento y al mar embravecido, y ambos enmudecen, no debe ser muy difícil convertir las piedras en pan. Sin embargo, lo que el adversario le está solicitando a Jesús es: si tú eres quien dices ser, sírvete a ti mismo. Sírvete a ti mismo.
Lo que puede suceder en el corazón de un pastor y una pastora en un momento tan crítico como el que nosotros estamos viviendo es que en medio de este proceso de escasez, donde se afectó la agenda pastoral de la iglesia, se afectaron los proyectos del futuro de la iglesia, en nuestras agendas pastorales no había una pandemia, no habían temblores de tierra y no teníamos contemplado 2 huracanes. Pero llegó eso sin aviso. Nos tocó vivir la experiencia, el pretrauma, el trauma y el posttrauma. Y aquí estamos. Ahora, una de las tentaciones que yo debo superar es evitar servirme a mí mismo como pastor. ¿Por qué? Porque vas a tener la oportunidad, pastor y pastora, de hacer eso. Y en ocasiones vas a tener que trabajar con la tentación de utilizar recursos que Dios te ha provisto para alimentar a la gente. Muy probablemente vas a tener que vencer en no utilizar esos recursos para servirte a ti mismo y pensar en ti primero. Este trabajo es un trabajo intenso. Este trabajo es muy diferente a otros trabajos donde probablemente pues usted puede pensar, sálvese quien pueda, o me salvo yo primero y luego verifico a quién puedo salvar. Este es un trabajo totalmente distinto. Trabajar para Dios y trabajar con Dios y permitir que Dios trabaje a través de nosotros requiere de que nosotros estemos interesados en entregarlo todo, pero no servirnos a nosotros mismos. Así que tener amor por el poder y ser bautizado en el poder del amor son 2 cosas distintas. Así que número 1, no quiero servirme a mí mismo. Y Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Quiero vencer la tentación de no servirme a mí mismo, Jesús y audiencia de Tertulianos. Entonces ahora voy a evitar utilizar los recursos que Dios me ha visto para yo satisfacer mis necesidades personales, porque eso me va a conducir al egoísmo. Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tenemos que decirle a nuestras congregaciones que como pastores y pastoras, nosotros estamos siendo sostenidos por el mismo Espíritu Santo que le predicamos a ellos. Y que las mismas necesidades y los mismos padecimientos que ellos están atravesando, nosotros los atravesamos también. La segunda tentación, entonces el adversario le llevó a la santa ciudad, le puso en el pináculo del templo y le dijo, lánzate, porque el Salmo 91 dice que a sus ángeles enviará y evitará que tu pie tropiece en la piedra. Esta segunda tentación está estrechamente vinculada con utilizar a Dios para que me sirva. La primera tentación es sírvete a ti mismo, piensa en ti mismo. No pienses en otras personas. Has pagado el precio, has sido muy trabajador, pero la segunda tentación es, bueno, si no quieres servirte a ti mismo, entonces usa a Dios para que te sirva. Mira a ver qué te puedes sacar al Todopoderoso. Y eso es una especie de transacción, de canje. Es un tipo de relación quid pro quo. Yo te doy para que tú me des. Y eso está muy de moda en este momento. Yo tengo muchas reservas con este lenguaje de intercambio y este lenguaje transaccional que en ocasiones lleva a la gente a unos estadios de enfermedad mental y emocional cuando realmente no hay nada que Dios no esté buscando de mí más allá de la mente y el corazón. Usted puede ir a Dios con un lingote de oro, ese oro Dios fue quien lo creó. Puede ir a Dios con diamantes de Sierra Leona, África. Esos diamantes fueron creados por el Todopoderoso. Entonces, ¿qué Dios está demandando de mí? David ya habló sobre eso en Salmo 51. Dijo, el sacrificio que tú estás buscando es el corazón contrito y humillado. Es la mente subordinada a tu mente. De tal manera que yo no utilizo a Dios para mis propósitos, es Dios quien me utiliza a mí para los suyos. Y esto es muy importante, pastor, porque la gente va a seguir atraída por esta dinámica de intercambio donde tú le das, él te da, o pacta con el Señor, o todos estos pactos que hemos construido, que realmente muchos de ellos
ciertamente son senderos que no viven en armonía con la voluntad del Señor. Así que, 1, no quiero servirme a mí mismo. 2, no quiero utilizar a Dios para que me sirva a mí. Yo quiero servir para la gloria del Señor. Y la tercera tentación, Jesús y amada comunidad, es la que se encuentra del verso 8 al 11, donde dice: otra vez le llevó el adversario a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si tú me adoras a mí y combinas tu lealtad al Todopoderoso conmigo, que te puedo entregar una gran cantidad de placeres que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Y esto es bien importante, escuche bien, porque el mensaje de Jesucristo comenzó diciendo él: el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Pues ahora el tentador le está diciendo: pues como tu ministerio tiene que ver con reinos, y he identificado que este asunto de los reinos y del reino es importante para ti, pues yo te voy a entregar los reinos que tú estás pidiendo a cambio de tu lealtad. ¿Cómo le llaman a eso acá en Toa Baja, en Puerto Rico? Cortar camino. Y una de las tentaciones, Jesús, más grande que nosotros podemos experimentar, y comunidad de pastores y pastoras, amigos y amigas, es tratar de cortar camino e intentando empujar cosas en la tierra que Dios no está moviendo en los cielos. Pastor y pastora, tú y yo no tenemos la necesidad de hacer eso, porque lo que Dios va a hacer sobre tu vida y sobre mi vida, Él lo va a realizar independientemente de los eventos circunstanciales que estén ocurriendo alrededor de nosotros. Así que no hay tal cosa como el fin justifica los medios. No fuerces puertas que Dios tiene cerradas. Y no tienes que abrir tú puertas que Dios sabe abrir mejor que tú y que yo. Así que lo que está diciendo es: si tú quieres un reino, yo te entrego ese reino. Vamos a cortar el camino, vamos a evitar todo ese sufrimiento, padecimiento. Es como decirle a un pastor y una pastora: mira, coloca tu integridad, tu ética, coloca tu buen juicio a un lado y aprovecha todas las cosas que aparezcan, aunque algunas de ellas sean de reputación cuestionable. ¿Por qué razón? Porque en este momento hay mucho efectivo fluyendo a través de nuestro planeta, Jesús. Y esto es bien importante. Hay una gran cantidad de organizaciones que se están moviendo en este momento alrededor del planeta y están aprovechando, pastores y pastoras, la vulnerabilidad de nuestras comunidades. Así y como son emporios económicos que tienen unos portfolios financieros, no estoy hablando de cientos de millones, estoy hablando de coaliciones financieras que tienen portfolios de miles de millones de dólares. Pues esta gente anda por el planeta en este momento tratando de ingresar a las organizaciones sin fines de lucro y tratando de ingresar a las comunidades a través de las organizaciones religiosas, proponiéndole lo siguiente: Jesús, tengo un paquete financiero para empoderarte, para que seas resiliente. Tengo un paquete financiero para que tú puedas alcanzar, que construyas ese templo que siempre has tenido en tu mente y en tu corazón, para que tú puedas montar ese proyecto que tú quieres, para que puedas alcanzar las almas. La única petición es que esto, tú no lo toques. Esto, tú nunca lo trabajes, y que tú puedas trabajar conforme a los intereses de cada una de estas organizaciones. Entre los temas que se le está solicitando a las organizaciones sin fines de lucro que no trabajen es el tema de la familia, es el tema del matrimonio, es el tema de las ideologías, de tal manera que le pido al Señor que cuide nuestra mente y nuestro corazón, Jesús. ¿Por qué razón? Porque en momentos de dificultad puede ser que nosotros cedamos a la tentación de servirnos a nosotros mismos. Pastor y pastora, el día en que tú y yo tengamos hambre, tengamos mucho cuidado de no convertir las piedras en pan. El día en que tú y yo seamos puestos sobre el pináculo del templo, evitemos utilizar a Dios para nuestros propósitos y no tratemos de enseñar a la gente que Dios nos sirve a nosotros. Jesús, es importante que esto quebrante nuestro espíritu en esta mañana. Tú y yo somos la vasija, Dios es el contenido.
Tú y yo somos el barro, Dios es el alfarero. Tú y yo somos la madera, Dios es el carpintero. Tú y yo somos la página en blanco, Dios es el dibujante, Dios es el pincel, Dios es la pintura y Dios es el dibujo. Bendito sea el nombre del Creador de todas las cosas. No es autoestima baja, es que conviene que yo me ponga de acuerdo con mis compañeras y compañeros y le digamos al Todopoderoso: tú eres el proveedor de mis necesidades. Y tú eres el que tiene la llave que abre puertas que yo no puedo abrir. Y tú eres el que tiene la llave que cierra puertas que yo no puedo cerrar. De tal manera que yo, como tu siervo o tu sierva, una mujer, un hombre de corazón piadoso, no cedamos a esta tentación. Y cuando llegue ese momento donde nos inspiren a cortar camino, a tratar de utilizar esta nueva retórica, este nuevo discurso neoprofético de lo que le tocó a otros hacer en 25 años, lo va a hacer contigo en 3 días. Y yo le tengo miedo a eso, Jesús, porque esos procedimientos así espumosos y esos procesos así chispeantes, yo a veces percibo terror, que carecen... Terror es lo que da eso. Sí, mucha rama y mucha hoja, pero muy pocas raíces, Jesús. Sí. Y voy a añadir esto para utilizarlo como cierre mi reflexión. Pastor, me quedan 2 minutos, pastor. Lo que estamos escuchando en este momento es difícil porque hay pastores y pastoras y ministerios que han atravesado por un momento bien crítico en este momento. O sea, Jesús, con mucho cuidado y con mucho respeto, debo reconocer que en medio de esta pandemia hemos perdido predicadores, evangelistas, pastores y ministerios que han sucumbido y han sido quebrados por escenas como las que nosotros acabamos de considerar en el día de hoy. Así es. Se puede hacer este trabajo, pero pastor y pastora, el carácter de Dios en tu vida como restaurador y restauradora ahora es más necesario que nunca. Así es. Ahora es más importante que nunca. La mesura no es una opción. El buen juicio no es una opción. La ética no es una opción. Es una necesidad y es un requisito para hacer nuestro trabajo. Somos seres imperfectos. Somos un proyecto en construcción. Estamos en una caminata en el mientras tanto de la vida, que es el ahora, donde el Espíritu Santo sigue trabajando con nuestro carácter y sigue trabajando con nuestro corazón, pero mi estado de imperfección no debo utilizarlo como una excusa para la no maduración. Quiero madurar para la gloria de su nombre. Quiero ser un marco referencial adecuado de un hombre de corazón piadoso, y para que eso suceda, pastor y pastora, no cedamos ante la tentación. Poderoso. No quiero servirme a mí mismo. No quiero que Dios me sirva a mí, utilizarlo a Él para mis propósitos, y no quiero cortar camino. Raíz, tronco, ramas y fruto. En ese orden. Me parece que esto ha sido una palabra poderosa. Pastor, si menciono todos los comentarios que están escritos, me va a tomar como 5 minutos más. Y nuestra invitada de hoy, que está por primera vez y se une a nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? No podrá disfrutar del tiempo que queremos que también ella pueda tener, porque hay un montón de mensajes poderosos afirmando la palabra. Ciertamente he estado escuchando lo que has estado hablando. No te he interrumpido porque de momento te vi en el rostro que estaba fluyendo la presencia de Dios y dije, no, déjame dejarlo quieto. Porque lo que está lanzando el pastor es una palabra poderosa, y los comentarios es la gente de todos lados. Está escribiendo desde Chile, de Panamá, desde los Estados Unidos, desde aquí de Puerto Rico, escribiendo y diciendo palabra poderosa. Y nosotros te agradecemos, pastor, que ciertamente Dios te está usando con una palabra que nos está sacudiendo a todos de manera poderosa, pastor. Pero tenemos que retirarnos. Antes de irnos, me gustaría que le dijeras a la gente cómo la gente puede conectarse contigo, que te puedan escribir y darte ¿verdad?, su opinión y enviarte mensajes de cómo Dios les está bendiciendo. ¿Dónde lo pueden hacer, pastor? A través de las redes sociales es el mejor instrumento. Facebook, escribe en Facebook Yamil Ledesma,
o Yamil Ledesma en mayúscula, y va a encontrar dos cuentas que estoy utilizando como medio para poder mantener contacto con nuestra comunidad. Gracias a todos los que nos han estado escribiendo y a los que nos han compartido, ¿verdad?, su testimonio. Es un placer para mí servir a Tanto Hablemos y servir a mis compañeros y compañeras en el ministerio pastoral. Y manténgase conectado. La próxima invitada es una gran amiga de nuestra familia, Omaira Martínez, y es un excelentísimo recurso. Así que doy gracias al Señor que se encuentra conectada al equipo de Tanto Hablemos como recurso. Un abrazo fuerte para ti, Jesús, y para toda nuestra comunidad. Tú sabes que te amamos, hermano. Dios te está usando poderoso. Que te siga usando el Señor para quedar claro y dejar claro que la sanidad integral en el ministerio es posible para la gloria del Señor. Sabes que te amamos. Un abrazo, hermano mío. Qué bueno.